Para la mayoría de los países latinoamericanos, casi todos recordamos lo que fue en los años 60 el modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Bueno, en esos momentos los puertos todos eran estatales, pero cuando hay una apertura de mercados, los puertos empiezan a generar mucho más dinamismo y un puerto muy dinámico genera una gran cantidad de servicios que resulta rentable y es aquí donde las empresas privadas participan porque se dan cuenta, los estados latinoamericanos se dan cuenta en muchos casos, en la mayoría quizás, que sus infraestructuras portuarias no estaban preparadas para la apertura comercial. Entonces se empiezan a dar estos procesos de licitación, alianzas público-privadas, etcétera, y concesiones portuarias, y de ahí vienen a desarrollarse una serie de dinámicas. En Europa, en particularmente, podríamos decir que a partir de los años 80, la ciudad puerto se convierte en un objeto de estudio, y ahí tenemos algunos teóricos que empezaron a trabajar con esto. Hoyle es un británico que ha hecho muchas publicaciones, ha presentado y ha desarrollado metodologías interesantes de cómo en el proceso de crecimiento de un puerto hay momentos de distanciamiento con la ciudad y momentos de aproximación. Y después aparecen más teóricos ya en los años 90, Joan Alemany de Barcelona, un economista muy reconocido, y Rinio Brutomeso empiezan a trabajar estos temas también muy de la perspectiva académica. Digamos que en Europa, por lo menos, hace unos 30 años nace la AIVP, la Asociación Internacional de Villas y Puertos, y hace 20 años nace RETE. Y esas dos organizaciones han venido trabajando sobre esta temática y han hecho contactos con Latinoamérica y otras partes del mundo. Y aquí pues hemos colaborado con ellos. Les puedo mostrar algunos textos, por ejemplo, este, este es de la... Ah, mira, no se puede ver. Bueno, No se puede ver. no se puede ver, pero es un libro de la AIVP que se llama Port Cities, es del año 2008 y ya hace un análisis bastante importante de las ciudades europeas. Y después, en el año 2011, aparece el libro rojo, que es de Rete, y que también hace un recuento muy interesante sobre la historia de las ciudades puerto, las nuevas problemáticas para ese momento, que ya incluso ya se hablaba de temas de cambio climático, de inseguridad, etcétera, y un poco de cómo las ciudades portuarias, independientemente de sus particularidades institucionales, de construcción social, etcétera, han ido tratando de atender estas situaciones que tienen problemas comunes, sí, sí los tienen, como el cambio climático, pero que tienen problemas muy particulares, absolutamente. Ninguna ciudad portuaria podríamos decir que es muy similar a otra porque cada una tiene su historia y su forma de organización para atender las problemáticas. Ahora en estos días que cumple 20 años la organización RETE, hemos estado haciendo una revisión. RETE tiene dos publicaciones muy interesantes, especializadas en el tema de Ciudad Puerto. Una que empezó en el año 2001, que se llama la revista Portus, y otra que empezó en el 2013, que es Portus Plus, que es una revista de un corte más académico, que por cierto la dirige Carola Haim. En Portus, la revista Portus, bueno, hay otro consejo editorial, ahí participo. Y estamos haciendo un recuento de los artículos que se han publicado en los últimos 20 años sobre cultura y cómo ha cambiado esta visión eh, en este tiempo. Y resulta que es interesante. Los primeros artículos que se publicaron en la revista Portus sobre cultura tendían mucho a referirse a los temas de infraestructura. Hablaban muchísimo de revitalización de los espacios portuarios. Y esto de revitalizar los espacios portuarios era un poco lo que ocurrió, por ejemplo, en Buenos Aires, cuando los puertos se mueven del lugar donde estaban y queda toda esta infraestructura, entonces la ciudad empieza a ver cómo hace para integrarlo en la malla urbana.
y empiezan a crear distritos comerciales, etcétera. Bueno, y esto fue cambiando con el tiempo y ahora muchos de los temas que se publican relacionados con cultura en las ciudades portuarias tienen que ver con eh, lenguaje, por ejemplo, la evolución del lenguaje en una ciudad o en una región determinada, con temas de organización, es decir, pasó desde la infraestructura a la protección del patrimonio a cosas mucho más quizás antropológicas últimamente, pero eso es porque se va despertando un poco más de conciencia sobre estos detalles conforme se va uno acercando a este objeto de estudio que es realmente sumamente amplio para poder analizarlo. Con todos estos cambios y lo que nos presentó Saba esta mañana y también Carola, em, yo quiero traerles hoy, digamos, un recorrido por el Mediterráneo, por algunas ciudades portuarias del Mediterráneo, en donde pues se van dando cambios a nivel tecnológico que inciden en el espacio físico. Digamos que hablamos de una transformación fundamental que está ocurriendo en estos puertos y cómo la digitalización no solo le añade tecnologías a los espacios existentes, sino que, digamos, se reconfigura completamente las formas de la relación social y de la construcción del territorio en esos espacios que llamamos liminales. Entonces, con este prefacio y antecedente de las ciudades puerto y cómo evolucionan esos canales, vemos entonces que los puertos han sido históricamente mucho más que lugares de encuentro entre diferentes mundos, diferentes temporalidades, diferentes formas de vida. En la era digital, esta condición se intensifica de maneras que apenas comenzamos a entenderla sociológicamente. Vamos a ver, voy a intentar compartir. Hay una pregunta central que orienta esta, digamos, esta reflexión de esta tarde, y es cómo la digitalización está reconfigurando las formas tradicionales de interacción y construcción del espacio social en las ciudades portuarias. Es como la pregunta guía. No se trata, pues entonces, simplemente de puertos que incorporan tecnología, sino de nuevas formas de sociabilidad. Vamos a ver, traerme las cámaras para acá. Ajá, nuevas formas de sociabilidad que emergen cuando lo físico y lo digital empiezan a entrelazarse. Es decir, en espacios que eran complejos socialmente, pero ahora se vuelven aún más complejos. Estamos así ante fenómenos que trascienden la simple modernización técnica para constituir transformaciones sociológicas profundas en la manera en cómo las personas se relacionan en el territorio y cómo las temporalidades múltiples también caracterizan a estos espacios. En esta lámina mm, vemos tres ejes temáticos que vamos a estar revisando. Un poco la reconfiguración del espacio urbano, las nuevas formas de interacción social y la dialéctica entre modernización y memoria. Cuando estamos pensando en los puertos como interfaces históricas, em, vemos en esta lámina mar y tierra, local, global, industrial, urbano. Vamos a verlo un poco en detalle. Antes de analizar estas transformaciones, sí, necesitamos entender por qué los puertos son eh, espacios especiales. Los puertos mediterráneos en particular, que es lo que trata esta presentación, y aquí hacemos una salvedad. Tomemos en cuenta que cuando analizamos los puertos del Mediterráneo, estamos hablando de ciudades que tienen 2000 años, ciudades que pasaron por la Edad Media, es decir, tienen características de su conformación que son muy distintas a las nuestras en América Latina. Lo digo porque creo que la mayor parte de nuestro público es latinoamericano, entonces, para hacer esta salvedad. En este diagrama, mar y tierra no son simplemente donde termina la tierra y comienza el mar, sino
espacios intermedios que participan de ambas lógicas sin pertenecer completamente a ninguna. Un pescador, por decirlo, en el muelle de Barcelona, participa tanto de dinámicas terrestres del barrio como de los ritmos marítimos y de las corrientes y de las mareas. En aspectos local global hemos visto o hemos sido ventanas de sociedades locales hacia el exterior, puntos donde influencias externas transforman territorios locales. Pensemos con lo que les mencionaba hace un momento, el tema de la apertura de mercados y con todos los modelos post-fordistas de producción, sabemos que una gran cantidad de partes o de refacciones o de elementos que componen eh, bienes finales de consumo vienen de distintas partes del mundo. Entonces, cuando estamos en un puerto, sabemos que estamos en tierra, ya sea un territorio insular o un territorio continental, y que el agua que tenemos enfrente es la vía de comunicación a muchos puertos. A eso, en estos temas de ciudades-puertos le llaman foreland, que es el espacio de agua que permite esas redes de comunicación. Es decir, si a un puerto mexicano llegan barcos desde puertos de China, digamos, de Shanghái, el foreland de ese puerto mexicano incluye Shanghái. Si vienen barcos de los Estados Unidos o de Europa o de Brasil, incluye, o sea, es un foreland sumamente amplio y se define por estos intercambios. En las ciudades portuarias, y este es un concepto que escuchamos en las ponencias anteriores, se habló de hinterland. Hinterland es un concepto de origen germánico que significa tierra hacia adentro, tierra interior, y es básicamente todos los efectos, todos los impactos que la actividad portuaria genera tierra hacia adentro. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, que si tenemos un puerto granelero, y ese puerto recibe un buque con 50.000 toneladas de grano, digamos que no se almacena en silos, sino que llegan 400 camiones para descargar este grano. Al no haber almacenaje en el puerto, estos camiones empiezan a circular y puede ser que van a ciudades que están a 100, 200, 300 kilómetros del puerto. Van a dejar el grano a fábricas, a empresas, a otros. Y puede ser que sean insumos químicos o lo que sea, pero toda esta distancia que recorren los camiones transportando las mercancías desde el puerto hacia su destino final, todo eso es el área de influencia de este puerto. Evidentemente, no estamos hablando de los impactos que tiene una ciudad portuaria solamente. Quizás si no tienen una ventaja tan grande como Valparaíso, que tiene un túnel exclusivo para no afectar las vías de tránsito de la ciudad, pero eso es casi una excepción. Lo normal es que terminen saturando las calles ordinarias, las calles que conectan a la ciudad con otras ciudades. Entonces, ese es un primer impacto de la actividad portuaria en un hinterland, pero los impactos van cambiando conforme se aleja. Pueden ser impactos no necesariamente negativos. Hay comunidades que se pueden beneficiar. Por ejemplo, si empiezan a instalar pequeños comercios, pequeños restaurantes, entonces los traileros se van a detener en esos caminos, en esas comunidades para alimentarse o para adquirir otro tipo de servicios, y así se van desarrollando comunidades en torno a una actividad que nace en el puerto. Pero claro, si queremos ver la otra cara de la moneda, pues vamos a encontrar que también hay una huella de carbono, que hay contaminación, etcétera. Y esos son los temas que también entran entre los estudios de las ciudades portuarias. Así, cuando nosotros vemos, por ejemplo, este otro punto industrial urbano, estos son, estos son espacios que coexisten, actividades productivas en la escala metropolitana con dinámicas de productividad muy local. Génova, por ejemplo, es un puerto que tiene grúas automatizadas que coexisten con pequeñas
tratorías para los trabajadores, es decir, hay diferencias tecnológicas significativas en un espacio muy pequeño. Esta condición de interfaz del puerto ha creado sociedades portuarias específicas con formas particulares de habitar el territorio, de relacionarse en el trabajo y de construir identidades colectivas. La construcción de identidades en las ciudades portuarias es sumamente interesante porque la identidad se construye a partir de una gran cantidad de elementos y cuando en una región relativamente pequeña, digamos, si nosotros estamos pensando en ciudades portuarias, en Latinoamérica estaremos pensando en ciudades que tienen 100.000 habitantes, quizás no mucho más que eso. Pero hay ciudades portuarias que tienen 3 millones, pensando, no sé, en Barcelona. Así es que cuando pensamos en este tipo de ciudades que han sido puertas al mundo y las dinámicas comerciales o de conflictos políticos que han vivido, em, uno se da cuenta de la gran cantidad de elementos culturales que han llegado con los siglos, con los años y que aún permanecen y que se evidencian en las formas de interacción, las formas de comunicación y hasta en la propia gastronomía. Vamos a ver, siguiente lámina. Los puertos como umbrales. Aquí vemos cuatro aspectos principales: las fronteras geográficas, las fronteras legales, fronteras sociales y fronteras digitales. Digamos que la digitalización no elimina esta condición liminal, sino que la intensifica añadiendo nuevos tipos de fronteras que se definen simultáneamente y también se difuminan. Entonces, cuando estamos hablando de fronteras geográficas, veámoslo así: un contenedor en Barcelona ha navegado aguas internacionales, territoriales españolas, jurisdicción catalana, pero ¿qué pasa cuando esos datos de localización, contenido y destino viajan simultáneamente por servidores de múltiples países? La territorialidad se vuelve múltiple y distribuida. Fronteras sociales. Fronteras sociales, históricamente espacios de encuentro cosmopolita. Ahora enfrentan nuevas segregaciones digitales. Un trabajador portuario tradicional puede sentirse tan excluido por la brecha social como antes lo estaba por las barreras físicas de acceso a ciertas áreas del puerto. Fronteras legales, que la legislación se aplica cuando sensores instalados en Génova transmiten datos a plataformas con sede en Irlanda para ser procesados por algoritmos desarrollados en Singapur. La gobernanza se vuelve un desafío totalmente multinivel. Fronteras digitales en el puerto. Una aplicación para reservar amarres en la Marina de Ibiza parece local, pero involucra múltiples mediaciones digitales internacionales, donde el usuario experimenta una localidad mientras participa en redes globales. Así, la liminalidad es permanente y convierte a los puertos en laboratorios donde se experimentan nuevas formas de espacialidad que anticipan transformaciones urbanas más amplias. Esta es una imagen, bueno, trata de representar esa capa de datos que está superpuesta sobre lo físico, pero que también es una nueva realidad. La digitalización, ahora sabemos que hay buques autónomos, no están en todas partes, no están tan generalizados. Lo que sí existe más son grúas pórticas que son am, operadas desde un centro de control. Ya no hay un operador montado o subido en la grúa pórtica. Lo que es la planificación de los patios se ha vuelto mucho más automatizado. Entonces, cuando vemos los puertos, sí tenemos que considerar todos estos cambios y cómo afectan los cambios, no solo pues la operación en el puerto, sino en la ciudad. Así es que me parece que esta imagen ilustra bastante bien esta hipótesis de que los puertos contemporáneos operan como redes de información materializada. Y lo fascinante es que vemos
simultáneamente grúas, contenedores, camiones y flujos de información que coordinan todo el sistema. En la siguiente lámina, aquí vemos mira, tengo acá, voy a mover las fotografías, no, la pantalla que los estoy mirando a ustedes para ver este panel informativo digital. Lo encontré en Barcelona, muy cerca de Port Bell. Y me pareció, bueno, la imagen no está tan clara, es decir, pegaba el sol, hacía un sol tremendo. Bueno, este fue hace 2 semanas. Y me hubiera gustado que este panel estuviera bajo techo y en condiciones más cómodas, pero estaba allí, en una pequeña placita llegando al puerto. Lo que me pareció interesante fue ver lo interactivo que es decir, uno como usuario puede acercarse y tocar en este menú el lugar a donde uno quiere ir y le aparece el mapa que lo orienta. Es decir, los mapas cambian y las formas de información también van variando aquí. Entonces, cuando hablamos de una nueva capa de complejidad, es en esta mediación digital. Por ejemplo, las operaciones simultáneas en Barcelona mientras los contenedores circulan físicamente por las calles, por los muelles, los datos de estos contenedores se mueven en redes globales. em, y se pueden predecir arribos y descargas, y esto es una situación relativamente novedosa. Luego hay espacios aumentados con sensores de Internet de las Cosas, aplicados a una realidad aumentada, eh, tanto en Barcelona como Génova, eso se hizo evidente, creando experiencias donde lo físico y lo digital se entrelazan inseparablemente. Por ejemplo, un vistazo al puerto antiguo de Génova em, puede ver la superposición de estas embarcaciones del siglo XVIII mientras uno va caminando por el muelle contemporáneo. Y estas liminalidades son aumentadas. Si los puertos han sido siempre espacios de transición, como lo hemos venido diciendo, pero ahora presenciamos nuevas transiciones entre lo material y lo informacional. Es decir, si nos paramos frente a ese panel electrónico de información, estamos mirando la calle, las aceras, las plazas, pero tenemos esta, esta parte informacional que nos dice cómo manejarnos, cómo desplazarnos en esa parte física. Entonces, estas formas de digitalización em, no añade simplemente tecnología a los espacios preexistentes, sino que me parece a mí que los transforma fundamentalmente y esa naturaleza de espacialidad portuaria y crea estas formas híbridas que requieren marcos analíticos para poder explicarlos. Y esos marcos analíticos que queremos explicar, vamos a hacerlo desde por lo menos tres autores que me gustan, em, que son Henri Lefebvre, Pierre Bourdieu y Edward Soya. Lefebvre habla de un tercer espacio o de una tríada espacial. Y esto nos ayuda a entender cómo la digitalización reconfigura simultáneamente tres dimensiones del espacio. Vamos a ver si lo tengo acá, si espacio como construcción social, tripartita, prácticas. Bien, aquí les voy a decir, la propuesta teórica de Henri Lefebvre habla de un espacio percibido. El espacio percibido se refiere a las prácticas cotidianas, es decir, em, un trabajador que antes caminaba entre grúas observando cargas, ahora coordina operaciones mediante tablets, hibridando los movimientos corporales con navegaciones digitales. Em, por decirlo así, su cuerpo se extiende tecnológicamente. Está en una habitación, pero está inspeccionando los patios. Em,
El espacio concebido. El espacio concebido incluye representaciones oficiales. Barcelona concibe el puerto como un hub logístico inteligente. Bueno, y tienen razones para hacerlo. Desde el 2024 tienen completamente operando el 5G con Internet de las cosas en todo. Y este espacio concebido, eh, pues eso, incluye la instalación de todos estos sensores y algoritmos que optimizan las operaciones. Y luego, el tercer espacio es un espacio vivido que abarca las memorias y los afectos. Em, claro, el tiempo no ha pasado desde la implementación de las tecnologías, no ha pasado tanto. Entonces, esto todavía está muy vivo, muy presente en la gente cotidiana, en la comunidad, en las personas de la comunidad portuaria o personas que trabajan en un puerto. Entonces, cuando estamos hablando de un espacio vivido, esto abarca, digamos, esa nostalgia de los antiguos pescadores por el puerto de antes, eh, que hoy se media a través de códigos de QR, que permiten compartir esos sentimientos con las nuevas generaciones, creando puentes temporales del antes y después. El otro autor, Pierre Bourdieu, em, habla de topografías de poder. Bourdieu nos ayuda a entender o analizar cómo las distribuciones espaciales reflejan y reproducen estructuras de poder social. En la teoría social de Bourdieu, yo creo que esto es casi que ampliamente conocido, eh, hay varios conceptos que son como centrales de esta teoría. Él habla mucho de capital económico, de capital cultural y de capital simbólico, etcétera. Solamente con estos tres conceptos de la teoría social de Bourdieu, ya podemos hacer una aproximación a estas nuevas realidades que viven las ciudades puerto. Es decir, ¿qué hacemos con el concepto de capital económico? Vemos que se materializa especialmente cuando empresas navieras multinacionales ocupan edificios corporativos con vistas panorámicas, ¿ok? Se lo pueden permitir. Mientras que pescadores tradicionales ven restringido su acceso a muelles ahora destinados a superyates. Esta digitalización puede intensificar estas desigualdades cuando las tecnologías costosas concentran estas ventajas. Con el concepto de capital cultural, este adquiere relevancia en la transformación digital. Por ejemplo, ingenieros de Internet de las Cosas o arquitectos navales especializados en sistemas inteligentes ocupan posiciones estratégicas en centros de control. Esa expertise les otorga a ellos la autoridad para definir implementaciones espaciales digitales, pero puede marginalizar también conocimientos tradicionales. Y el capital simbólico, que siempre ha sido uno de los conceptos más interesantes de la teoría social de Bourdieu, porque dice que nuestra posición en la sociedad mucho viene determinada por este capital simbólico. ¿Qué significa el capital simbólico? Mira, si nosotros estamos, bueno, estamos aquí donde estamos, no sé si la mayoría está en sus casas o está en una oficina, pero si están en una oficina y de repente ingresa un hombre vestido con una bata blanca y un estetoscopio en el cuello, asumimos que es un médico. Simplemente le damos ese crédito social de que es médico porque lo vemos así. No sabemos si lo es o no. Bueno, un poco así es como funciona el capital simbólico. El capital simbólico para Bourdieu es un poco ese crédito social que le damos por la suma, la acumulación de otros tipos de capitales que pueda tener un individuo. En este caso de las ciudades portuarias, quizás podemos ver que las autoridades portuarias acumulan mucho de este capital simbólico. Y esto me parece interesante para hacer referencia a uno de los puntos que mencionaba Saba en la presentación de ella, cómo se ha perdido un poco esta credibilidad en algunas instituciones o cómo las ciudades puerto muestran menos credibilidad en instituciones que otras ciudades.
Bueno, digamos que en una ciudad portuaria, una de las instituciones que cuenta con más credibilidad, más reconocimiento, suele ser la autoridad portuaria, porque suele ser quien interviene a veces para favorecer obras de infraestructura, para favorecer programas de educación, etcétera. Entonces hay como una buena imagen, y esa buena imagen es el capital simbólico del que goza la autoridad portuaria en una comunidad. Claro, con los cambios que han venido en los últimos años, es decir, para nuestra región latinoamericana, que son cambios que tienen que ver precisamente con la titularidad de los puertos, que pasaron de ser puertos estatales a puertos concesionados o puertos privados, es probable que esto vaya variando, porque las empresas privadas evidentemente tienen una única lógica, que es la de generar capital. Y los, digamos, requerimientos de responsabilidad social empresarial, pues no llegan a materializar y satisfacer un poco las expectativas que puede tener una comunidad portuaria que ha sido previamente beneficiada de programas del Estado a través de la autoridad portuaria. Así, esto es lo que ocurre. Bueno, vamos a ver. Edward Soya finalmente es el que nos habla del tercer espacio. Mira, me fui. Ok, este aquí. Tercer espacio. Em, Él propone superar esas dualidades tradicionales entre los espacios físicos y conceptuales y sugiere la creación de este espacio social que integra lo real con lo imaginado. En este caso, digamos, los puertos mediterráneos digitalizados constituyen manifestaciones paradigmáticas de ese tercer espacio. No son puertos tradicionales, más tecnología, ni espacios virtuales desconectados. Es decir, son más bien formaciones socioespaciales que articulan múltiples temporalidades, materialidades y significaciones. Un vistazo general, por ejemplo, al puerto romano de Civitavecchia, eh, nos mostró, por ejemplo, que mientras uno está caminando en el puerto contemporáneo, puede experimentar esa temporalidad híbrida que nos transmite al pasado, a lo que fue el periodo romano. Y esto es muy interesante. Vamos a ver en la siguiente lámina, bueno, no voy a hacer mucha teoría más, esta es la última, creo. Manuel Castells, que también sociólogo muy conocido por abordar durante muchos años el tema urbano y años después por hablar de la sociedad en redes y poder, junto con Saskia Sassen, llegar a plantear temas muy interesantes sobre este punto. Castells aporta un concepto crucial que es el de los espacios de flujos. Creo que todos también la mayoría deben de conocerlo porque es uno de los teóricos más popularizados. Y este espacio de flujos es un concepto importante para entender cómo se la materialidad con la información en estos contextos, por ejemplo, los contextos portuarios y lo visto allá en el Mediterráneo. Em, la convergencia tripartita en Barcelona, lo que es el panel que vimos ahora de Port Bell, ejemplifica cómo la información crean esas experiencias patrimoniales aumentadas. Los visitantes no solamente observan el puerto histórico, sino que también participan en narrativas digitales que conectan el pasado con el presente. Los espacios de flujos materializados, como este Smart Port Barcelona, ilustra cómo datos operativos, mercancías físicas y decisiones algorítmicas circulan sincrónicamente. Un contenedor, como lo mencionaba hace un momento, no es solo un objeto físico, sino es un nodo en redes informacionales que determinan su trayectoria global. Luego, de este mismo concepto de flujos, hablamos de materialidades aumentadas y pienso un poco en el puerto
de Cagliari, que está en la isla en Cerdeña. Ahí hay kioscos interactivos que democratizan el acceso a experiencias híbridas sin requerir dispositivos personales. Un poco como lo que vimos o vemos aquí en la fotografía debajo del autor. Los puertos mediterráneos, en este sentido, podríamos decir que funcionan como laboratorios donde se experimentan nuevas articulaciones entre esta materialidad e información, anticipando formas urbanas del futuro, donde la separación tajante entre lo físico y lo digital, podríamos decir, se vuelve obsoleta. Castell también nos ayuda a entender cómo estos espacios de flujo no eliminan la importancia del lugar, sino que la reconfiguran. Un lugar sigue siendo crucial, pero se vuelve híbrido, como este puerto en Italia que les mencionaba. Y les voy a contar, es que, ¿por qué escogí los puertos del Mediterráneo para hacer esto? Bueno, yo quería aprovechar de alguna forma unas pequeñas vacaciones que tomamos en familia y tomamos un crucero en Barcelona. Estábamos en Barcelona, tomamos un crucero y fuimos por algunas de estas ciudades portuarias del Mediterráneo. Y yo, pues, claro, iba tomando notas, viendo que me encontraba, tomando fotografías, porque pensé, bueno, esta es la oportunidad de mirar un poco en un contexto actual qué ha pasado con esto, porque yo viví en Alemania 13 años, pero eso ya pasó hace rato. Yo regresé a Costa Rica en el año 2008 y en aquellos años que vivía en Alemania, claro que estando allá es muy fácil desplazarse, entonces íbamos, no sé, 3 veces al año a Barcelona, cosas así, que era muy sencillo el desplazamiento y uno veía otras cosas. Yo creo que quizás, sí, hace 25 y 30 años, em, uno tenía una perspectiva distinta de lo que estaba mirando. Hoy, ya con casi 60, pues uno va viendo, eh, se van añejando los pensamientos y uno tiene una mirada quizás un poco más reposada y trata de entender estas nuevas tecnologías y lo que le hacen al espacio. Aquí en la siguiente lámina tengo unos ejemplos de lo que es esta reconfiguración portuaria producto de esta materialidad liminal aumentada. Es decir, cuando estamos hablando de esa materialidad liminal aumentada en Barcelona, por ejemplo, el Smartport, es cuando vemos muelles equipados con sensores que generan datos ambientales, em, que optimizan operaciones industriales mientras monitorean la calidad del aire ciudadano. Me sorprendió mucho, por ejemplo, ver esta imagen que nos presentó Carola Haim sobre la contaminación. Es verdad, los buques contaminan bastante. Un solo buque tiene, tiene el nivel de contaminación de 16.000 vehículos y de lo que más sufren el ambiente con el transporte marítimo son las emisiones de azufre. De ahí que la OMI ha tratado de hacer regulaciones para disminuir esta contaminación. Y bueno, la ciencia, la tecnología va un poco en esta línea, haciendo siempre el balance entre lo que es posible y a qué costo. Pero bueno, ahí hay avances importantes en esto. Así es que volviendo a este tema, la navegación asistida en Génova, por ejemplo, eh, los sistemas cambian y combinan conocimiento marinero tradicional con inteligencia artificial o algorítmica global y crean nuevas formas de autoridad profesional híbrida. Un capitán experimentado, por ejemplo, me comenta que ahora, en sus décadas de experiencia, leía los vientos y las corrientes y se complementaba todo esto con, con predicciones. Y ahora se utilizan algoritmos para, bueno, para tomar una decisión final. Y bueno,
eh, siempre lo humano intuitivo sigue funcionando, pero eh, se ve acompañado de estos elementos, digamos, tecnológicos. Ahora, veamos a ver, en la siguiente lámina vamos a hablar un poco de esta reconfiguración portuaria. Em, estos que vemos acá en la imagen, en la parte superior, los Living Labs mediterráneos constituyen espacios experimentales donde autoridades, empresas y comunidades intentan codiseñar soluciones híbridas, trascendiendo fronteras institucionales tradicionales. Me recuerda y me remite inmediatamente a los temas discutidos más temprano que tiene que ver con la gobernanza multinivel. Bueno, esto también está mediado por la tecnología, evidentemente. No solamente termina mediado por intereses y muchas veces imposición de intereses de participantes o de actores más fuertes, sino la tecnología también participa en todos estos procesos. Así, me parece, surge una pregunta crucial que atraviesa todo este análisis, es decir, la inteligencia, para quien el concepto de smart port parece técnicamente neutral, pero quizás encubre decisiones profundamente políticas sobre qué tipo de inteligencia social priorizar o no. Y si hablamos de eficiencia operativa, em, para maximizar el flujo de contenedores o de sostenibilidad ambiental que protege ecosistemas marinos o de inclusión social que democratiza el acceso a beneficios económicos, em, vamos a encontrar siempre esa intención, ese interés de lo humano, donde hace evidente que la tecnología es un medio para facilitar procesos, pero no cambia, aunque tenga esta apariencia de neutralidad, una inteligencia neutral. En la siguiente lámina, nuevas formas de interacción social. Aquí, hablemos de presencias conectadas. Es que sí, vamos directo a los puntos que tenemos ahí. Con el concepto de LICOP observamos modalidades de copresencia social que trascienden limitaciones espaciales. En el Ibiza Smart Marina, navegantes coordinan amarres digitalmente con esto reducen encuentros presenciales, pero mantienen vínculos y relaciones a través de las aplicaciones especializadas. Un marinero me comentaba, antes conocía a otros navegantes tomando café en el bar del puerto mientras esperábamos los amarres. Ahora coordinamos todo por aplicaciones, pero hemos creado grupos de WhatsApp donde compartimos rutas, consejos meteorológicos y hasta fotos de la puesta de sol. ¿Ves? Hay nuevas formas de interacción social mediadas por la tecnología. Crisis de liminalidad identitaria. ¿A qué me refiero con esto? La automatización y digitalización desestabilizan categorías laborales tradicionales. Por ejemplo, ¿qué significaba ser un trabajador portuario cuando gran parte del trabajo se coordina digitalmente? Los trabajadores desarrollan estrategias adaptativas diversas para preservar identidades comunitarias mientras incorporan estas tecnologías. Es decir, el, ya quizás los sindicatos portuarios han perdido fuerza en las últimas décadas, pero puede ser que todavía persisten formas de organización y de agrupación de sectores trabajadores que siguen funcionando. De repente le ocurre como le ha ocurrido a las universidades con el tema del teletrabajo y de las tecnologías, que ahora los edificios que estaban destinados a concentrar, qué sé yo, 20 académicos, 20 investigadores en una planta de un edificio, ahora nadie llega, el edificio no se usa. Y esto no significa que los investigadores de esta universidad eh, hayan dejado de trabajar para la institución o hayan dejado de comunicarse entre ellos. Simplemente las tecnologías han mediado y han transformado las formas de interacción social.
Vamos a ver en la siguiente lámina ejemplos de transformación social portuaria. Aquí podemos analizar casos paradigmáticos que ilustran estas transformaciones. Por ejemplo, la presencia conectada en Ibiza Smart Marina. La gestión digital reduce encuentros presenciales casuales, eso ya lo acabamos de decir, pero facilita comunidades virtuales especializadas donde navegantes comparten experiencias, coordinan rutas, intercambian servicios o, por ejemplo, la adaptación comunitaria en Marsella, eh, donde las tensiones entre comunidades laborales tradicionales arraigadas y trabajadores del sector tecnológico generan iniciativas innovadoras, em, proyectos de los que se encuentran allá en Marsella, permite que, por ejemplo, ancianos estibadores graben testimonios georreferenciados accesibles mediante códigos de QR sea, la presencia de los códigos de QR en la ciudad puerto y en los espacios portuarios es una nueva forma también de tener acceso a esta información. Y ahí han surgido muchos proyectos de esta naturaleza. Cuando nosotros vemos una ciudad puerto y hablamos no solamente del frente marítimo, sino también de áreas del hinterland, evidentemente esto va a variar de los intereses que tenga la ciudad y de las capacidades y posibilidades. Pensemos por un momento, esta imagen me remite a pensar en un crucero que llega a un puerto por una única razón, porque la ciudad le permite tener un itinerario. El itinerario en el crucero es el eje central de toda la operación de cruceros. Un puerto no va a es decir, un crucero no va a llegar a un puerto que no le garantice que los pasajeros tengan acceso a bienes culturales en un tiempo específico. Entonces las ciudades pueden irse dividiendo entre concentrar la oferta cultural, turística, atractiva en el centro de la ciudad o utilizar, por decir algo, viejos castillos o otro tipo de proyectos un poco más distante en el hinterland. Y esto es vital para la operación del crucero, que necesita garantizarse que todos los pasajeros están de vuelta en una hora determinada. Cuando se concentran en la ciudad, muchas veces encontramos estos códigos QR pegados en la pared, pegados en un monumento, que nos permite tener una información muchísimo más amplia, es decir, sacarle un proyecto mayor, un provecho mayor a una infraestructura física, a una estatua, a un monumento, a una obra, a un templo, a un castillo. Y esto mejora radicalmente la experiencia vivida. Ahora, si hablamos de terceros espacios digitales en Barcelona, por ejemplo, el Mall de la Fusta, ilustra cómo capas digitales superpuestas permiten acceder a historias portuarias mientras se mantiene el uso social contemporáneo del espacio. Es decir, em, volviendo a este punto, si fuera el caso de un monumento, el monumento no se toca, no se transforma, no se le cambia el color, no se le hace nada, pero al agregarle un código QR, le estamos agregando una realidad aumentada que le permite al ciudadano, al turista, al usuario, una experiencia distinta de uso de este espacio, porque el monumento no se mueve, pero toda la información que está allí, incluso si tiene videos o imágenes de realidad aumentada, nos van a permitir conocer mucho más que solamente el aspecto físico. Em, en la siguiente lámina hablamos de dialéctica entre modernización y memoria. Ese es el tercer eje de lo que habíamos hablado al inicio. Entonces, aquí vamos a examinar cómo se negocian las tensiones entre innovación tecnológica y preservación patrimonial. Un poco lo que hablábamos del monumento con el código QR también vale para este punto, pero sí contrario a aproximaciones que conciben cómo estas fuerzas opuestas revelan posibilidades de síntesis creativas. Es decir, vamos a hablar, por ejemplo, la preservación dinámica del patrimonio.
Más allá del conservacionismo estático que congela monumentos específicos del pasado, observamos con la tecnología estrategias que reconocen la temporalidad fluida y también de la vida social portuaria. Se preservan dinámicas de transformación, no configuraciones físicas. En Génova, por ejemplo, estas imágenes son de Génova. El proceso de transformación del puerto antiguo, iniciado por Renzo Piano, em, reconvirtió ujú, para nuevos usos sociales algunas áreas, manteniendo, digamos, trazas materiales que le permiten a los residentes o turistas conectar con actividades pasadas, temporalidades liminales que vemos acá. Eh, Adaptando este concepto de temporalidades liminales, vemos como múltiples tiempos geológicos, históricos, industriales y digitales coexisten sin homogeneizarse en espacios portuarios. Esta coexistencia, podríamos decir, temporal, genera oportunidades de experiencias patrimoniales enriquecidas. Aquí, los principios clave incluyen concebir el patrimonio como un proceso vivo en evolución constante, visualizar esas capas temporales múltiples, utilizar la tecnología como mediadora em, y garantizar la participación comunitaria en ese diseño patrimonial. Em, si alguien de los presentes ha tenido la oportunidad de ingresar a ese submarino, me encantaría que me puedan comentar un poco la experiencia. Vamos a ver, en la siguiente lámina tengo el problema que no tengo números en las láminas. Entonces, así ya lo encontré, 15, sí. Ujú. Estamos aquí en Génova, el Gálata, el Museo del Mar, em, que nos permite una navegación virtual de embarcaciones históricas que recorren espacios físicos. Y en Civitavecchia, o Puerto de Roma, utiliza esas realidades aumentadas. Cuando hablamos de infraestructuras como memoria híbrida, pensamos en Barcelona eh, con los códigos QR, testimonios orales en situ. Pensamos en Marsella, cómo facilita el mapeo colaborativo que preserva memorias inmateriales. Y pensamos en estas identidades aumentadas. Múltiples puertos desarrollan plataformas colaborativas que conectan memorias marítimas transnacionales con familias de migrantes eh, y pueden compartir esas historias. Nápoles con Buenos Aires, Marsella con Argelia, Alejandría con Trieste. Entonces, los desafíos principales incluyen evitar esa romantización acrítica del pasado y garantizar la participación comunitaria genuina. En la siguiente lámina empezamos ya a ver los casos concretos. Es decir, ya hasta este punto damos por superada la parte teórica, los conceptos con los que buscamos acercarnos a las comunidades y a partir de aquí hacemos una aplicación de esos conceptos a casos específicos. Cuando vemos Barcelona, vemos el Smartport, iniciativas institucionales, iniciativas comunitarias. Aquí en estos puntos, mm, hablando del Smartport, esto es interesante, bueno, porque para que Barcelona pudiera tener una infraestructura 5G con Internet de las Cosas, pues fue una inversión bastante grande, 10 millones de euros para invertirlo en un puerto, bueno, es grande, es fuerte. No, no todos los puertos pueden permitirse esto, pero esto constituye la primera red portuaria integral de España. Y aquí los muelles con sensores equipados ejemplifican esa materialidad liminal aumentada, dispositivos que monitorizan simultáneamente operaciones logísticas y calidad del ambiente urbano. Iniciativas institucionales aquí. Por ejemplo, hablamos de Puertos 4.0, donde las plataformas digitales participativas facilitan visualizaciones de datos portuarios antes
Activas comunitarias, en este sentido, hablamos de apropiaciones como la memoria portuaria digital y, bueno, que generan esas actividades resistentes o resistencias y narrativas institucionales dominantes. Una lección clave quizás para este punto es que la tecnología no garantiza la inclusión social. Eh, la participación digital requiere esa democratización genuina y procesos de diseño e implementación que faciliten el acceso a todos. En contrastes, contrastes y transformaciones en el puerto de Barcelona, pues encontramos algunos. Por ejemplo, un puerto 4.0 que ofrece datos públicos y plataformas que requieren un conocimiento especializado para su desarrollo, su implementación. En contraste, memoria portuaria digital comunitaria focalizado en temas inmateriales o patrimonio inmaterial. Y Barcelona, que probablemente es una ciudad sumamente visitada, ofrece pues estos códigos que les decía. Mira, los códigos no están solamente para monumentos, sino que también, bueno, en Latinoamérica también se ha implementado este tipo de códigos, este tipo de tecnología. Esto que se ve en la imagen inferior izquierda es una invitación a un evento cultural. Y teniendo acceso al código, podemos saber el lugar, la hora y el costo. O podemos también incluso utilizar un código QR para tener acceso a un City Tour. Mm, Ahora que fui, me encontré una iglesia, una Sagrada Familia, eh, muy avanzada en su construcción. Yo tenía quizás 23, 24 años de no ingresar a esta iglesia Sagrada Familia y bueno, en aquel tiempo se notaba que faltaba mucho, pero me fascinó ver los vitrales, o sea, completos, los colores. Llegué por suerte en una tarde muy soleada, entonces esto hizo más impresionante la visita, pero muchas partes de las fachadas, las cuatro fachadas, yo creo que ya están completas. De hecho, lo que me da la impresión, lo que hace falta es como esa columna central y quizás un poquito más, pero una, una iglesia, una Sagrada Familia que ofrece tours. Eh, Ahora, claro, la fachada, eso sí me sorprendió, en estos veintitantos años cambió mucho. Antes uno cruzaba la calle y llegaba hasta la puerta, ahora no. Ahora tiene un muro, una entrada que pues se garantizan que quien va a ingresar pues tiene el ticket, ha comprado el ticket para el ingreso. Esto ha cambiado, sí. Aplicación tecnológica, claro que sí. Los tickets se compran en línea y a- una vez comprado se recibe un QR que le permite a uno eh, acercarse a esta puerta, presentarlo y ellos leen el QR y saben, bueno, sí, esta entrada no ha sido utilizada, puede ingresar. Y adentro, pues habrá alguien que reparte ah, micrófonos, auriculares y lleva al grupo de turistas por toda la instalación para mostrarla. Bueno, eso es parte de los cambios y de las transformaciones que generan la tecnología en formas sociales y en formas de relación y comunicación. En el caso de Marsella, esta lámina, ah, podemos hablar de hibridaciones. Marsella ofrece un modelo contrastante que ejemplifica un poco más esa integración entre hibridación cultural y económica. Hay dimensiones múltiples de hibridación. Por ejemplo, em, a mí me encantó esta fotografía, o este lugar, porque contrasta temporalidades. No sé si tengo la posibilidad de utilizar el mouse.
No, ¿verdad? No ven el mouse cuando yo lo muevo en la pantalla. No ven el cursor, pero bueno. Sí, sí lo eh, veo. sí, bueno, perfecto. Entonces, lo que quiero es em, mostrar cómo una instalación tan moderna como este museo se mantiene al lado de una estructura tan antigua como la otra y, y bueno, vienen a ser parte del paisaje de Marsella. No altera la construcción nueva, sino que complementa. Y esto me parece fascinante. La verdad que, bueno, sí tiene una personalidad. Podría decir que Marsella tiene una personalidad muy definida. No, no se me parece mucho a París, por ejemplo, en sus formas de organización, en su carácter como ciudad, es muy diferente. Quizás se deba a que en algún momento en el Mediterráneo, cuando los estados nacionales no estaban conformados, algunos, eh, Francia sí lo estaba, pero esto funcionó casi como una república marítima y casi que era un territorio con mucha autonomía. Y claro, si uno revisa un poco la historia del Mediterráneo, encuentra datos curiosos. Yo, yo que tengo una, digamos, una simpatía particular por Barcelona, por Cataluña, siempre había pensado que, bueno, qué gente más simpática y más agradable son los catalanes, son los barceloneses en particular. Pero viendo la historia, en Marsella hay una historia de los bárbaros catalanes, cuando en 1493, siendo parte o haciéndose parte de la corona de Aragón, invadieron y saquearon Marsella y la destruyeron. Bueno, eh, esas historias de saqueos, de conflictos en am, estas repúblicas marítimas que existían, es fascinante porque uno logra ver cómo la historia deja impregnada de estos elementos a estas ciudades. Y por eso yo decía al inicio, em, pensemos, si vamos a mirar un poco el Mediterráneo, recordemos que son ciudades que tienen 2000 años, no son como las nuestras en Latinoamérica. Y esos 2000 años de historia, sí, se les notan en muchos aspectos. Particularmente Génova me dejó impresionado, pero claro, es que Génova tiene una historia de comercio, el tema de las rutas comerciales desde Asia, que conformó grupos económicamente poderosos y que estos demostraron ese poder con infraestructuras impresionantes. También Génova como un puerto exportador de granos hacia otros territorios, y esos conflictos que se daban Génova, Marsella, Barcelona, que fueron importantes en la historia de estas ciudades y cómo fueron reconfigurándose en función de eso también. Hoy, parte de lo que son, es indispensable reconocer lo que fueron. Pero estos conceptos de transformaciones e hibridaciones nos lleva a pensar en la aplicación, es decir, em, en esa materialidad liminal aumentada que encontramos en un territorio híbrido, como son estos, a partir de esto que menciono, y sistemas culturales distintos. Em, Podríamos decir que Marsella sí combina muchos elementos perdón, antes de pasar, em, de esta historia de migraciones que muchas ciudades portuarias tienen y que las hace distintas del resto de las ciudades en un país o en un contexto. Marsella es un modelo integral de transformación. Bueno, aquí vamos ok, a ver un poco estas dimensiones integradas, por lo menos a mencionarlas, porque a mí me parece particularmente algunas muy notorias y este, ¿cómo se llama? El Euro-Mediterráneo, que es un distrito financiero, me pareció sorprendente.
que son más o menos 43.000 metros cuadrados. Luego está el museo, ¿cómo se llama? Museum, que crea esta simbiosis entre el patrimonio y lo contemporáneo, que es lo que estábamos mirando. Y luego, pues hay una serie de cronologías presentes en... No incluí más imágenes de Marsella, pero encontré una Marsella muy impregnada por estas migraciones recientes también, porque si ustedes eh, hay, por ejemplo, la huella de un artista brasileño que está muy presente en el puerto, en la ciudad de Marsella. Es decir, es un muralista brasileño que empezó a crear obras y probablemente esto con el apoyo, el auspicio de, del gobierno local, porque son obras muy lindas y muy representativas donde tratan de recrear algunos aspectos culturales o socioculturales de Brasil y se encuentran en las paredes de Marsella. Esto es un elemento también de las migraciones recientes que hace que esta ciudad o muestra cómo esta ciudad sigue evolucionando. Génova, Génova es fascinante. En Génova, evidentemente, bueno, eh, creo yo que es de las ciudades más impresionantes de Italia, por lo poco que conozco de Italia. Este, pero de las obras en la ciudad portuaria que más me impresionaron son algunas, las de Renzo Piano, em, porque tiene una perspectiva muy interesante donde contrasta estos aspectos, estos de mar y tierra, donde permite esa conexión, esta facilidad entre mar y tierra. Y, por ejemplo, lo que son esas transformaciones del puerto antiguo, bueno, hablamos del año 1992 cuando se transforma esta zona industrial en un centro cultural, turístico, y se adaptan algunos recursos históricos aquí. Entonces Renzo Piano interviene estableciendo o fundando, digamos, estos principios y crea este puente social entre que permite democratizar el acceso al patrimonio marítimo. Em, Hay una esfera, no sé si la tengo en esta lámina, pero sí, ahí está. No, no la tengo acá. Bueno, no importa. Em, no la veo o no la vi. No la incluí. Yo creía haberla incluido. Bueno, no importa. Es una esfera, una bola de cristal, una biosfera que tiene 20 metros de diámetro y contiene más o menos 150 especies de vegetación tropical y bueno, digamos que un poco de fauna, no vamos a decir que es significativa, pero 150 especies de vegetación. Y esto es un símbolo de hibridación entre tecnología y naturaleza. Em, También hay hibridaciones en infraestructura, que bueno, que son como estos ascensores que tenemos por ahí. Y este museo de Gálata también, bueno, es uno de los elementos importantes en, en esta, en esta conservación de patrimonio de la ciudad portuaria, de Génova como ciudad portuaria. Los territorios insulares, que son turísticos, que bueno, que también hubo una visita reciente a estos que son Ibiza y Cagliari, tienen sus particularidades. Bueno, todos sabemos un poco lo que cuando se menciona Ibiza, la gente está pensando en fiesta, pero es mucho más que eso. Y además, pues viajando en crucero, nos tocaba mirar Ibiza de día y no de noche, lamentablemente. Entonces nos perdimos la fiesta, pero encontramos muchos aspectos interesantes en Ibiza. No solamente darnos cuenta de la conformación del territorio, eh, una costa relativamente pequeña
tiene rápidos ascensos que yo creo pueden llegar a los 100, quizás 150 metros con miradores muy lindos. Y en la parte más alta hay unas infraestructuras históricas, una iglesia muy linda. La verdad que vale la pena darse esa caminada desde el puerto hasta allá para poder verla. Y bueno, encontramos una marina muy desarrollada, evidentemente em, ofrece todos los servicios para este sector y encontramos que definitivamente, siendo un territorio insular, ha creado las condiciones para desarrollarse como un espacio propicio de una cultura moderna, pero manteniendo y preservando mucho de su patrimonio. El, la imagen de abajo, esta es Cagliari, eh, también, bueno, es Italia. Italia es un país fascinante, una cultura extraordinaria y eh, no podemos decir menos de en temas de innovación y de conservación del patrimonio con ellos. Yo diría que con Cagliari encontramos este sistema diversificado, una marina con 95, mínimo 95 amarres, más la otra marina Piccola con 350 embarcaciones pequeñas, eh, que le dan un carácter a la ciudad muy, muy particular, muy cosmopolita, y sin embargo miras 50 metros atrás, eh, detrás del waterfront y encuentras una historia que tiene 1500 años. Entonces, son ciudades que definitivamente representan estas liminalidades del tiempo. Por supuesto, la tecnología está presente porque quienes dejan sus embarcaciones o buscan es decir, alguien que hace servicios de la Marina tiene una aplicación que le permite mantener información constante de servicios y ubicaciones. Y la ciudad ofrece también para el turista una aplicación para desplazarse con más comodidad, más seguridad a los lugares que tiene interés de visitar. em, Kioscos interactivos, similar un poco a lo de Barcelona, pero este me pareció un poquito mm, más sencillo, con menos información, pero un poco en la misma línea. Y bueno, encontramos en Civitavecchia, que es básicamente el puerto de entrada a Roma, em, una ciudad pequeña, no ofrece tanto, pero es la puerta a Roma. Y bajando en el puerto de Civitavecchia, en una hora, estamos viendo el Coliseo Romano, lo que me parece fascinante. Esto, pues la distancia sí facilitó, en este caso, un buen itinerario. Hubo la oportunidad de estar unas 7 horas aproximadamente y de aprovechar este tiempo con diferentes tours dentro de la ciudad y también un tours de compras que siempre es importante. Eh, Aquí guiados, facilitados, digamos, esa tecnología a la hora de tomar el tour. eh, la misma guía del tour nos ofreció esta aplicación para que pudiéramos conocer cómo hacer los transbordos entre los servicios que ellos ofrecían de transporte en la ciudad. Y bueno, esto les decía, Civitavecchia es eso, la puerta a Roma. Vamos a ver, hasta aquí creo yo que podríamos ir haciendo una especie de resumen de lo que vemos hoy en eh, en estos puertos del Mediterráneo, eh, que contrasta un poco con lo que vemos en nuestras ciudades portuarias latinoamericanas por los niveles de desarrollo institucional y material que, bueno, y sobre todo de infraestructura, que es evidente, pero
nuestras ciudades portuarias, por supuesto, siguen teniendo mucho, mucho que ofrecer. Vamos a ver, dejamos de compartir pantalla para conversar un poco sobre estos temas mencionados.